Hola chicos, bienvenidos. Yo soy Jimena Valdés y les voy a estar acompañando en sus clases de literatura. El día de hoy vamos a empezar con el tema de el texto. ¿Qué es un texto? Bueno, un texto es la representación gráfica del discurso. En alguna ocasión ya hablamos sobre el discurso, es la transmisión de un mensaje. En este caso el texto es esa transmisión pero de manera escrita. Un texto debe tener distintas características, distintas propiedades para lograr el objetivo que tiene. Vamos a ver cada una de ellas. La primera propiedad de un texto es el propósito. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un texto o escribo un texto es porque tengo un objetivo hacia lo que quiero transmitir. Ese es mi propósito, es la idea o el objetivo hacia el que voy a dirigir lo que estoy escribiendo. Otra de las propiedades es la cabalidad. La cabalidad viene de cabal. ¿Has escuchado alguna vez este término cuando te dicen es que no está en sus cabales, por ejemplo? Quiere decir que tiene que ser un texto que tenga coincidencia con la realidad. Es decir, no podemos escribir cosas que no tengan sentido. Deben ser cosas que podamos entender. ¿Por qué? Porque en algún momento formaron parte de la realidad. Otra de las propiedades es la coherencia. La coherencia ya la habíamos comentado en algún momento. Es que tenga una lógica, es decir, que tenga sentido lo que estoy diciendo, que haya una concordancia. Es decir, si yo en la primera parte estoy diciendo que sí, no me puedo contradecir en la segunda parte. Debo tener toda una línea lógica. Otra de las propiedades de un texto es la adecuación. También ya habíamos comentado que esto se refiere a que el texto sea adecuado tanto para el propósito que quiero como para la persona que lo va a leer. Es decir, si yo voy a escribir algo, tengo que pensar en quién lo va a leer, qué edad tiene, qué contexto social, qué contexto de vida tiene para ver que yo cumpla el objetivo de lo que estoy tratando de transmitir. Otra de las propiedades que debe tener un texto es la organización textual. ¿Qué significa esto? Mi texto debe estar organizado, como el mismo nombre lo dice, de manera que cumpla cada parte su objetivo. Es decir, yo voy a tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, siempre en un orden que permita comprender en qué parte del texto voy a encontrar la información que busco. Otra de las propiedades es la disposición espacial. El nombre lo dice, disponer del espacio, es decir, piensa en una hoja, en la hoja que estás escribiendo tu texto. Esta disposición es cuántos espacios le vas a dar, a lo mejor entre líneas, a lo mejor entre caracteres, si le vas a poner sangría, dónde, cada cuántos párrafos, etc. Si lo voy a justificar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha. Esta es la disposición espacial. Es importante porque esto nos va a facilitar la lectura. Acuérdate que si hay un texto donde no se noten los párrafos, puede ser cansado y a lo mejor hasta tedioso. Pero si nosotros identificamos correctamente los párrafos, sabemos que ahí habrá un descanso para la vista y eso nos ayudará mucho a comprender mejor los textos. Ahora, dentro de los textos vienen dos tipos de marcas textuales. Tenemos el léxico y la sintaxis. El léxico, ya lo habíamos comentado, es el vocabulario. ¿Qué tipos de palabras voy a utilizar? ¿Qué tipo de términos son los que le corresponden al tema que estoy utilizando? Y la sintaxis es justamente de qué manera voy a acomodar estas ideas que tengan este sentido. Ahora, yo puedo utilizar dentro de mi texto lo que es la denotación y la connotación. ¿Qué es esto? Bueno, la denotación es el sentido estricto que yo le doy a las palabras que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo busco en el diccionario una palabra, su significado, ese es el sentido estricto. Y la connotación es la interpretación que yo le doy. Por ejemplo, si yo te digo corazón, ¿qué piensas? Piensas en esto, ¿no? Bueno, en realidad esa sería una connotación, porque es como tú interpretas un corazón. La realidad es que un corazón es un órgano del cuerpo humano que bombea sangre a todo el cuerpo. ¿Te queda claro? Ahora, ¿cómo le hago para no confundirme entre cuál es cuál? Fácil. Denotación se escribe con D, de diccionario. Si lo piensas, en el diccionario viene la definición exacta.
Y entonces la otra, que es connotación, es lo que yo interpreto, lo que yo creo. Ahora, en tu examen vas a tener muchos textos, van a hacerte preguntas seguramente de las propiedades del texto. No es difícil, si te pones a pensarlo, que un texto sea coherente, que tenga sentido, que sea adecuado para quien lo va a leer, que tenga ese propósito, ese objetivo. Ahora, en tu examen seguramente van a venir varios textos o pueden hacerte preguntas referentes a las propiedades del texto. No te compliques, recuerda que las características de un texto es que sea coherente, es decir, que no se contrapongan las ideas, que sea adecuado para quien lo lee y para cumplir el propósito. Acuérdate que si yo escribo algo es porque tengo un objetivo, ¿para qué lo quiero escribir? Así es que no te preocupes, en esta parte del examen seguramente tu lógica y tu entendimiento te van a ayudar mucho. Ahora sí, manos a la obra. Recuerda que esta sección te va a permitir comprobar que todo lo que viste en el tema te quedó claro. Aquí abajo va a haber unos ejercicios donde tú vas a poder contestarlos. Tómale fotos, súbelos a tus redes sociales, recuerda con el hashtag PDLiteratura. Yo te voy a estar siguiendo con este hashtag para comprobar que estamos avanzando. Ponte a trabajar.